tardes. Vamos a dar inicio a nuestro cuarto módulo de este curso taller de elaboración y presentación de un artículo científico. Ya, el tema de hoy trata sobre el desarrollo de la discusión y las conclusiones. Ya, como ustedes ya saben, el objetivo es guiar a los que estén interesados en realizar la redacción de artículos científicos para que lo puedan publicar de acuerdo a las exigencias de las revistas indexadas. Ese es el objetivo, ¿ya? Este es nuestro programa y nosotros estamos en el cuarto módulo. Con eso terminamos y después vamos a continuar con las asesorías y revisiones de sus trabajos, que los estoy recibiendo y en el orden que me llegan los estoy atendiendo, ¿ya? Algunos si me demoro es por esa razón. Entonces, las consideraciones que debemos tener para continuar con esta capacitación es que un artículo científico, por lo general, se desarrolla en base a una tesis, o sea, una investigación que ya tiene toda la información completa, ya se concluyó con la investigación, ¿ya? Esa es una opción. La otra es que la tesis esté casi terminada para poder realizar el artículo científico. Lo que estamos desarrollando es el artículo científico con análisis de información, o sea, levantamiento de información, revisión de la parte teórica, de estudios recientes, comparados con los resultados de nuestro estudio. Entonces, por eso necesitamos que la investigación esté casi completa o terminada. La otra opción que estamos considerando es para las personas que sí tienen intención de investigar, tienen el tema, no han hecho todavía quizás el estudio, o sea, están decidiendo sobre qué tema investigar. Entonces, esas personas lo que van a hacer es un texto científico que ya lo hemos visto en las clases anteriores, que es el primer paso para escribir finalmente el artículo, ¿no? El artículo científico. Entonces, tenemos a las personas que recién están definiendo su tema, también se les está asesorando y guiando para que definan el tema que quieren desarrollar. A los que ya tienen el tema, inclusive hay casos donde ya están revisando antecedentes, pero no han hecho el estudio todavía. Me dicen que quieren hacer el estudio y hacer todo el trabajo de levantamiento de información y análisis. O sea, también se puede hacer, depende de lo que ustedes finalmente decidan, ¿no? Entonces, la asesoría va a ser de acuerdo a lo que cada interesado decida desarrollar, ¿ya? Entonces, lo que se busca en este curso taller es contar ya con las tesis o casi concluidas o terminadas para guiarlos en cómo utilizar esa información para poder elaborar y redactar adecuadamente el artículo, ¿ya? Ese es el objetivo de este curso taller. Entonces, este es nuestro índice que lo estamos viendo en todas las sesiones, porque de esto estamos tratando, ¿no? La estructura, que es lo que ven acá, del título, autor, resumen, introducción, metodología, resultados, ya lo hemos visto en las sesiones anteriores,
y discusión y conclusiones y referencias lo vamos a ver ahora. Esta es la distribución del desarrollo de este curso taller. Los tres primeros títulos están en el canal de YouTube de la universidad, en el video número 1, en la sesión o módulo 2. Hemos visto en el módulo 1 introducción, en el módulo 2 metodología. En el módulo 3 hemos visto la coherencia que debe haber en introducción, metodología y resultados. Y en esta última, que es la cuarta, vamos a ver discusión, conclusiones y referencias. Y con eso completamos nuestros 4 módulos. El contenido de esta sesión lo tenemos acá. Vamos a hacer una pequeña introducción para recordar un poco lo tratado en sesiones pasadas, discusión de resultados. Esto es aplicable también para el desarrollo de tesis. Recuerden que el artículo científico resume lo que hemos desarrollado en una tesis. Entonces, muchos criterios de lo que hablamos, de la articulación, de la lógica, de la secuencia de información, cómo redactamos, también se aplica para la tesis. ¿Ya? Entonces vamos a ver discusión de resultados y elaboración de las conclusiones. Eso es importante y es crítico, diría yo, porque a la hora de revisar tesis, no se tiene muy claro qué tipo de información es la que hay que consignar en cada uno de estos ítems. Después vamos a ver las referencias bibliográficas y también hay errores frecuentes. Y cómo se redacta el resumen. ¿Ya? El resumen, se puede hacer un resumen inicialmente como una tentativa, pero el resumen se debe revisar al final, cuando ya hemos terminado de redactar nuestro artículo y en el caso de la tesis, cuando hemos terminado la tesis. Hay que darle una nueva revisión. Ya, vamos a ver, vamos a revisar 2 ejemplos y con eso concluimos esta sesión y todos los talleres del curso. ¿Ya? Nosotros hemos desarrollado hasta ahora introducción, método y resultados. ¿Ya? Y cómo esta información tiene que estar relacionada una con otra. Vamos a ver la discusión que incluye el análisis de qué, de los resultados, para llegar a las conclusiones. O sea, acá dentro de discusión, en algunas revistas le ponen discusión y en otros le ponen conclusiones. Y en conclusiones se incluye la discusión. Entonces yo le he dejado según la plantilla básica, pero así se maneja esta información. Entonces, cuando hablamos de articulación y coherencia, nosotros tenemos que tener en consideración que toda esta información que vamos a ir desarrollando durante nuestro artículo tiene que tener una secuencia lógica de cómo se muestra la información, porque vamos construyendo la respuesta sustentada, analizada de nuestros objetivos. Entonces, la información y la manera en que lo mostremos tiene que estar ordenada y tener una lógica. No solo mostrarlo como un compendio de información, sino que tiene que ir construyendo y dándole forma al resultado que debe responder nuestro objetivo principal. A eso le llamamos la articulación de cada etapa, ¿no? Lo que se conoce también como la consistencia o la coherencia. Por eso existe la matriz de consistencia. Tiene que haber una lógica en el método,
en el análisis, en los antecedentes. Toda la información que usamos es para responder nuestro objetivo de estudio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Tenemos que ya entender y tener bien claro cuál es la función y la estructura de esta etapa, que es discusión y conclusión. Considerando que esto, o sea, el entender cómo se articula todo, o sea, y eso es un concepto que ya debemos tener claro, ¿no? Pero ahora vamos a ver estas, estas dos etapas, ¿no? La discusión y las conclusiones. Cómo se realiza la discusión y cómo se detalla la conclusión a la que llegamos, cómo se escribe, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a aprender? A articularlas, cada una de ellas, ¿ya? Y esta discusión y estas conclusiones tienen que ver con las anteriores, con la introducción, con el método, con los resultados. La discusión es en base a los resultados que hemos obtenido, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a conocer criterios y recomendaciones para poder redactarlas mejor, ¿no? De forma clara, concisa, que se entienda, que no lo llenemos de información que no es relevante, ¿ya? Y vamos a ver dos ejemplos para aplicar esos criterios. Entonces, la estructura general ya la hemos revisado, pero acá la estamos repasando. Empieza por la introducción. En la introducción, nosotros es como si fuera una presentación donde queremos convencer a quien lee que nuestro estudio, lo que describimos en este artículo, es importante, es necesario, es útil y debemos plantear y explicar el contexto de dónde surgió el interés de resolver determinado problema, que generalmente debe tener un impacto social, directo o indirecto. Entonces, de dónde surge la pregunta es lo que orienta todo el trabajo a contestar esa pregunta, ¿ya? De ahí el método debe permitir eh, obtener información que finalmente va a responder nuestras preguntas. Si es una pregunta, un objetivo general, una o dos máximo deberían estar como objetivos específicos. Si los objetivos específicos que yo tengo en mi tesis son tres, por lo menos una, ¿no? Una, pero no todas, porque si no, no nos alcanzaría la capacidad aceptable del artículo. Entonces debería tener un objetivo general y podría, si es que lo plantean en forma adecuada, un objetivo específico, el más importante, el que tiene más impacto quizás. ¿Ya? Los resultados se presentan como información ya analizada estadísticamente y se muestran así. En este caso, en el artículo, en esta etapa no se hace ningún tipo de interpretación. ¿Ya? Solo se muestran los resultados. En este caso, si yo tengo solo un objetivo general, la información que me va a permitir desarrollar la respuesta de ese objetivo general. No muestro información que no está relacionada directamente para contestar mi pregunta, ¿ya?
Entonces acá, recuerden que no hay muchas hojas ni espacio para detallar mucho, entonces nos centramos en lo más importante. La discusión es igual. Yo tengo los resultados que ya los expuse, ya los describí. Ahí sí puedo usar tablas, y si uso tablas ya no uso gráfico. O sea, la misma información de dos formas no la puedo mostrar. Me quita espacio y no me deja explicar eh, temas o puntos importantes. En el caso de la discusión, esa información que yo he seleccionado de todo lo que tengo de mi tesis, yo la utilizo para hacer un análisis, para compararlo con lo que dice la teoría, para compararlo con lo que dice otros estudios, otros artículos que se han estudiado recientemente y que me permite validar si en mi caso o con mis resultados obtuve los mismos resultados, parecidos, diferentes. El análisis viene a tratar de interpretar qué es lo que pasó, si es igual, si coincide con la teoría o no, y los resultados, si son diferentes, ¿por qué son diferentes? Tengo que analizar bien el antecedente que elegí, compararlo con las características quizás o las condiciones de mi variable para ver por qué podría haber resultado diferente. Esa es parte del estudio, ¿ya? Entonces, con ese análisis y discusión de lo que nos muestran otros estudios recientes y la teoría, es que yo puedo concluir. Entonces, si prestamos atención a esto, significa que todo lo anterior está construyendo nuestra respuesta, o sea, nuestra conclusión. Y el que lee debe entenderlo así. O sea, lo lee, lo entiende y sabe que ahí ya va a llegar al resultado y a entender el argumento que respalda ese resultado, o sea, esa conclusión. Entonces, en la conclusión se tiene que sintetizar lo que se halló, lo que lo que se analizó y el argumento que permite llegar a una afirmación. Entonces, la conclusión, en pocas palabras, debe contestar el objetivo. Si yo puse un solo objetivo general, porque es importante, tendré una conclusión. Si tengo una general y una sola específica, tendré dos conclusiones. Lo que no puedo hacer es colocar conclusiones sobre aspectos o temas que no estoy describiendo aquí, que no he planteado como objetivo. Y ese es un error frecuente. Entonces hay que evitarlo. Si yo digo, voy a investigar dos aspectos, yo tengo que mostrar como resultado solamente sobre esos dos, porque yo he dicho, voy a investigar dos, mis respuestas son dos. Los resultados de dos objetivos, dos respuestas, nada más, ¿ya? Entonces, seguimos acá. La discusión de los resultados y la elaboración de conclusiones. Nosotros hablamos de articulación. Ya hemos dicho que articulación es la coherencia, la lógica del desarrollo de nuestro estudio, que debe haber entre todo lo que estamos haciendo como parte de la investigación. Entonces encontré este diagrama, que ahí le he agregado unas cositas, pero que nos explica gráficamente de lo que estamos hablando. Cuando nosotros está en rojo lo que estamos viendo hoy, que son los resultados y las conclusiones. ¿Ya? En el gráfico nosotros vemos que
con el uso de la metodología, lo que estamos buscando es justamente eso, o sea, recoger información que nos diga cuál es la situación actual, qué es lo que está sucediendo, esos son los resultados, ¿ya? Ese método debe permitirme obtener información que responda a mi pregunta de investigación, mi objetivo general. Entonces, si yo tengo mi título, mi objetivo general, tengo los específicos, tengo el identificado del problema, tengo la hipótesis si corresponde. Entonces, con esa información, o sea, los resultados, yo empiezo a hacer el análisis y la discusión de mis resultados con la teoría, con lo que dicen otros artículos y con eso obtengo las conclusiones que están acá abajo. Ya entonces la interacción de todos estos elementos forman un todo, que es el estudio, que vendría a ser la tesis. Es completo, es coherente. Entonces, la discusión, el análisis y discusión es en este caso vital. Y todo lo que hayamos hecho de seleccionar artículos como antecedentes, porque están relacionados, respaldan lo que queremos demostrar, la coherencia, tengo que comparar qué pasó, ya lo dijimos, para poder llegar a conclusiones. Son dos objetivos, dos conclusiones. Las recomendaciones, y esto es un paréntesis, cuando hablamos de recomendaciones, no podemos repetir lo mismo de conclusiones. Las recomendaciones son algo como consejos, porque si yo, mm, ¿cómo digo? El ejemplo más claro es lo del médico. Cuando nosotros vamos al médico por alguna enfermedad, nos da un tratamiento y nos dice que tenemos que alimentarnos de alguna forma y nosotros decimos, yo no puedo prepararme mis alimentos porque trabajo, estudio y como en la calle, como lo que puedo, no puedo prepararme alimentos y cuando llego en la noche como lo que hay. Entonces le dice, si usted quiere sanarse, tiene que seguir las indicaciones del tratamiento, pero le recomiendo, es decir, por ejemplo, que encargue a alguien que viva cerca de su trabajo para que le prepare una dieta. Podría ser o que en la noche que llega cansado solamente tenga en el refrigerador cosas que pueda comer. Lo que no puede comer, no lo tenga. Entonces, las recomendaciones es lo que nosotros le sugerimos para que las conclusiones que incluyen alguna mejora o uso de información porque tiene un aporte el resultado que hemos obtenido y las conclusiones a las que hemos llegado, alguien se va a beneficiar con esa información, entonces la recomendación para que se dé uso del resultado, eso es lo complementario, no es repetir lo mismo o decir, se le recomienda al gerente o al director que aplique el modelo tal o haga esto. O sea, eso no es una recomendación. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esta etapa de cierre. Acá se puede colocar algunos estudios, o sea, se puede recomendar hacer estudios más profundos sobre un aspecto que no se pudo tocar porque en el momento que se desarrolló no se habían percatado de que había un aspecto más que podrían haberlo incluido, pero como ya se empezó a desarrollar, ya no se puede retroceder. Entonces se recomienda profundizar sobre el aspecto A o B, ¿no? Entonces, eso es
algo importante, ¿ya? Que hay que tener en consideración, ¿ya? Eh, ya entonces vimos resultados, conclusiones. Lo más importante, lo que tiene más impacto, eso es lo que hay que colocar ahí. Recuerden que no hay mucho espacio como para detallar demasiado cada punto. ¿Ya? Hay que ser concretos y hay que usar el sustento. ¿En base a qué hacemos una afirmación o una conclusión? ¿Qué se debe incluir en la discusión? En la discusión hay que resaltar lo más importante que nos muestra el resultado de la información que hemos recabado. Lo más importante, algo quizás que no esperábamos o pensábamos que iba a ser un 60% y resulta que es un 90%, o sea, tú dices, no pensé que el impacto era tan alto. Entonces, ese es un hallazgo principal. Es importante porque no esperábamos que tuviera esa magnitud quizás, ¿no? ¿Cuál es la relación con estudios previos, los que hemos considerado como antecedentes? ¿En qué hay coincidencias o no? Y, y de ahí viene la discusión, ¿no? La discusión es como comparar y ver por qué salió de una forma en un estudio, por qué en el de nosotros salió diferente, revisar, revisar la información, quizás el instrumento no se eh, fue modificado en algo, entonces eso tenemos que analizarlo, ¿ya? La discusión viene en ese aspecto. De ahí tenemos los resultados, que es la interpretación que le damos nosotros, porque nosotros somos los especialistas en el tema. Hemos profundizado, hemos leído, hemos investigado, hemos analizado la información de otros estudios y vamos a explicarlos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió así? Es la interpretación que nosotros le damos, ¿ya? Em, También es frecuente las limitaciones. Limitaciones pueden ser de aplicación de la encuesta, también puede ser de, por ejemplo, información que nos hubiera gustado incluir o no, pero ya la oportunidad pasó. Eh, Cualquier tipo de limitación en el desarrollo, en el apoyo para realizar el estudio. Eh, Podemos sugerir, porque hemos encontrado algunos vacíos que no nos permiten hacer un análisis, por ejemplo, ¿no? Y en la discusión no podemos incluir datos que no están orientados a contestar el objetivo. O sea, como que se desvían del objetivo y empiezan a dar información adicional porque la tienen, porque la encontraron. Entonces eso no podemos, no es correcto, no es conveniente, ¿ya? O empezar a deducir sin tener sustento. Eso es la especulación injustificada. O sea, no tenemos sustento para hacer algunas afirmaciones, ¿ya? Entonces, eh, la información tiene que estar alineada al lograr eh, r- a armar la respuesta, pero debidamente sustentada o respaldada con antecedentes, con teoría y con los resultados que nosotros hemos generado, ¿ya? Las recomendaciones para hacer la discusión. Lo principal es que en la discusión
que es el análisis que nosotros estamos haciendo para encontrar la respuesta de nuestro tema, de nuestro objetivo, es ese. Tenemos que responder nuestra pregunta. Nuestra pregunta es el objetivo de todo lo que estamos escribiendo y de la tesis que estamos utilizando. En la discusión se usa el tiempo presente, ¿ya? Porque es lo que hemos obtenido y lo estamos comparando con otros estudios, pero estamos explicando sobre el resultado eh, que tenemos disponible, ¿no? No se debe repetir resultados. En la discusión ya no volvemos a repetir lo que ya está en resultados. Acá estamos analizando. No se pueden volver a poner las tablas o empezar a explicar el resultado porque eso tiene su bloque, su título. ¿Ya? Aquí solamente analizamos y comparamos también con la teoría. ¿Qué cosa? Nuestros resultados. ¿Ya? Entonces, cada análisis tiene que tener un objetivo. Yo estoy revisando sobre un aspecto y ese aspecto o esa característica contribuye a entender las condiciones, por ejemplo, de la población, que eso genera que la población se comporte de tal manera. Entonces, tengo que decir por qué lo estoy analizando. No puedo hablar de una cosa, otra cosa y todo, o sea, un montón de información suelta sin plantear una lógica en el desarrollo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque estas características, estas condiciones afectan la reacción o la salud de la población. O sea, por eso, o sea, esa articulación, esa lógica es la que nosotros tenemos que expresar para que quien lea entienda por qué estamos mostrando esa información. ¿Ya? Si hay alguna información que no hemos obtenido directamente de los involucrados porque simplemente no contestan a veces, nosotros tenemos que completar la información y lo vamos a decir. La información relacionada con, por ejemplo, enfermedades previas se ha tenido que tomar en forma referencial, porque no ha sido obtenida de ninguna fuente, por ejemplo, de un hospital. Entonces, se le pregunta a las personas, no hay evidencias, simplemente se le dice, usted tiene algún tipo de enfermedad, te cuentan, te explican, y a esa información se le dice información referencial, o sea, es de lo que se dice, no hay sustento. Entonces, esa es una limitación, sí. ¿Podría distorsionar los resultados? Es muy probable, porque no hay sustento de lo que se afirma, pero se usa como referencia. Por eso se le dice información referencial. Entonces, ese tipo de limitaciones tenemos que mencionar. Puede ser que no sea solamente de algunos aspectos, no en todos, pero hay que indicarlos. ¿Ya? Y también hay que hacer, no solamente con los antecedentes de otros artículos, sino de la parte teórica, de literatura, de lo que se haya escrito sobre nuestro tema. ¿Ya? Todo eso es el análisis y la discusión. ¿Ya? Esta etapa es la que nos permite argumentar y llegar a la conclusión. Y se coloca aquí lo más importante, o sea, lo que responde nuestro objetivo. ¿Qué se debe incluir en conclusiones? Entonces, en conclusiones, lo que debemos hacer es resaltar
los hallazgos más importantes. ¿Qué es lo que se encontró? ¿Qué es lo que se respalda con lo escrito en otros artículos? El hallazgo es lo que hemos encontrado como resultado, respondiendo nuestro objetivo principal. Entonces, la interpretación que le demos a esos resultados es lo que va a permitir afirmar si, eh, si la información realmente es importante para el lector o para algún sector económico o para la población. O sea, ese significado y aporte, se le dice, es lo que nosotros ofrecemos como valor agregado, vamos a decir, a lo que estamos escribiendo. Es el conocimiento nuevo, es la información que puede ser utilizada para tomar decisiones importantes, que va a beneficiar a personas. Entonces, tenemos que tener claro cuál es el objetivo final. Entonces, la suma de todos los hallazgos es lo que debe darnos como resultado el aporte. Y el aporte es el valor, la importancia eh, del estudio que hemos hecho, la justificación. Entonces tiene que haber coherencia entre lo que nosotros hemos argumentado como justificación y lo que estamos entregando como resultado. ¿Ya? Entonces, todo esto, todo lo que estamos hablando, tiene que tener una lógica y tiene que tener unos resultados que, debidamente sustentados. ¿En base a qué? A la información que hemos recabado y al análisis que hemos hecho y que hemos validado con otros estudios, con la teoría, como dijimos hace un rato. ¿Ya? Las propuestas o recomendaciones es para que se utilice esa información de manera práctica. O sea, si yo he utilizado o he diseñado un instrumento para medir eh, tendencias de enfermedades, por ejemplo, es un método nuevo para poder identificar si las personas están propensas a algún tipo de enfermedad. Se puede aplicar en otros hospitales, o sea, es práctico, es fácil, se puede hacer. Esa información va a permitir proyectar otro tipo de investigaciones sobre ese campo. Entonces lo debo decir porque cuando he hecho el análisis me he percatado de que hay aspectos que todavía no se han estudiado a profundidad o no se han estudiado recientemente. Entonces, en mis recomendaciones pongo eso. Es necesario profundizar en tales aspectos o el instrumento que se ha diseñado o se ha adaptado puede ser utilizado para cualquier tipo de población, no solamente de hospitales, sino en colegios, en cualquier organización, también puede ser. Se diseñan instrumentos para determinado sector y es aplicable a otros sectores, pero para que se pueda aplicar hay que demostrar que es válida las respuestas que se obtienen con el uso de ese instrumento. Pues ese es el aporte. Si es un instrumento que se usa para la industria, se puede utilizar para el área de salud o viceversa, y nosotros con el estudio demostramos que sí. Entonces, esa es la aplicación práctica. ¿Ya? En conclusiones,
No podemos repetir información del resumen. En conclusiones, respondemos nuestros objetivos, el objetivo de nuestro artículo. Y no se puede colocar información que no forma parte del objetivo. A veces ponen algún dato y yo les pregunto, le digo, pero esto no lo haces, esto no se ha tocado. Por ejemplo, una vez me pusieron sobre la capacitación del personal, que era necesario tener en consideración algunos temas para la salud mental, vamos a decir. Y yo le digo, pero en ninguna parte de su tesis había tocado, ni desarrollado, ni analizado sobre las capacitaciones del personal. O sea, ¿cómo podía afirmar que era necesario incluir ese aspecto en la capacitación del personal si no sabía? Le digo, ¿está seguro que no, que este tipo de capacitaciones no se han dado en la institución? No sabía. Digo, entonces, ¿cómo puedes recomendar que se haga algo que no has analizado en tu estudio? O sea, eso es una inconsistencia, ¿ya? Y se tiene que evitar. Entonces, hay una diferencia entre lo que es discusión y lo que es conclusiones. Esto se puede, para tenerlo más claro, si nosotros hablamos de qué es discutir, imagínense dos personas que discuten, ¿no? Uno tiene una apreciación, el otro tiene otra, y no se ponen de acuerdo. En este caso sería, una cosa son nuestros resultados y otra cosa es los resultados de otros estudios. Entonces empezamos a analizar y a ver qué pasó, por qué pasó, cuál es la diferencia, esa es la discusión. ¿Y cuál es la conclusión? De acuerdo a ese análisis, nosotros determinamos eh, cuál es el resultado, ¿no? La conclusión es lo que se acuerda, lo que en este caso, como nosotros somos lo que lo estamos haciendo, es lo que nosotros consideramos que es lo correcto. O sea, ese análisis tiene que ser un análisis técnico que no coincida con lo que dicen otros estudios, no significa que el estudio esté mal o el artículo esté mal. O sea, en una tesis, mi hipótesis puede salir positivo o negativo, pero eso no significa que la investigación sea incorrecta. O sea, ese es el resultado que salió. ¿Ya? Entonces, acá hay una tabla donde se puede ver la diferencia, ¿no? En discusión se interpreta y se integra mucha información para poder eh, validar, ¿no? Nuestro resultado. O sea, nuestro resultado debería responder la hipótesis si nosotros queremos validarlo con lo que dicen otros estudios, con lo que dice la teoría. ¿Ya? En conclusión, ya se identifica el hallazgo es lo que resaltamos ya como válido, ¿no? O sea, ya hemos hecho la comparación y decimos, a nosotros nos ha salido negativo y a todos les ha salido positivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Si yo digo, en este caso es un caso de excepción, porque en todos los estudios sale positivo y a mí me salió negativo, yo me preguntaría, ¿por qué sale negativo? O he utilizado mal mi instrumento, o no he seleccionado bien a mi muestra, o las condiciones no son las mismas, o bueno, son diferentes. Lo he aplicado por ejemplo, en Puno, y todos los estudios son de Lima, podría ser la diferencia. Entonces, ese es parte del análisis. Entonces, ese análisis
es lo que me va a permitir llegar a una conclusión, ¿ya? Y eso es lo que voy a expresar ahí arriba en el primero, ¿no? Voy a contestar mi pregunta de acuerdo a la información que he obtenido. Y si encuentro la razón de la diferencia, ahí lo diré, ¿ya? En el contenido, en discusión, yo analizo bien, comparo y digo con cuáles antecedentes estoy comparándolo, si se respalda o no con la parte teórica, también lo digo, eso es en discusión. Pero en conclusión, tengo que llegar a algo ya concreto. Tengo que hacer un resumen de todo lo que he revisado. La mayor parte coincide con mi hipótesis, respalda lo que yo quiero demostrar. ¿Cuál es el aporte? Vendría a ser la confirmación de mi hipótesis actualizado a la fecha, porque no había estudios previos. O sea, todos los estudios tienen una antigüedad de 5 años, porque no hay reciente. Y mi información, ese es el aporte, ¿ya? Y con relación a a información que podría faltar o información que quizás eh, identifico como importante y podría ser motivo de otra investigación, podrían colocarse en recomendaciones, ¿ya? En el estilo en discusión es más de análisis y de buscar sustento, ¿no? Argumentar la discusión en base a qué, a la parte de antecedentes, a la parte teórica, y en conclusión es mucho más general y se concluye ya, ¿no? Tú dices, mi pregunta era esta y de acuerdo a todo lo analizado, esta otra es la respuesta. En la discusión se relaciona con resultados y con la introducción. La discusión debe orientarse a contestar el objetivo y eso está en la introducción y está en la información de los resultados, ¿ya? Como conclusión, utilizando la discusión, tenemos que responder nuestra pregunta, nuestro objetivo. Nuevos datos le he puesto porque es frecuente que incluyen información que no está relacionado con el objetivo. Algunos dicen, no, pero es importante. Sí, pero no forma parte del objetivo. Lo que no forma parte del objetivo no debería incluirse, porque eso es dispersarse en aspectos que no están dentro de nuestro tema, ¿ya? Esto pasamos acá a lo que son referencias bibliográficas y la redacción del resumen. La bibliografía, algunos le ponen bibliografía, otros le ponen referencia. Ahora es más común encontrar referencias, ¿no? Las referencias, ¿ya? ¿Por qué se coloca? Se coloca para identificar nuestras fuentes, ¿no? A los autores de los artículos que hemos consultado, que coinciden, generalmente deben coincidir con nuestro objetivo de estudio. Citarlos o colocarlos acá en referencias, de acuerdo a lo que dice la norma APA, evita que sea calificado como indicio de plagio. El indicio de plagio es cuando no hemos citado o no hemos colocado la referencia en forma adecuada, o sea, de acuerdo a lo que dice la norma APA. Si nosotros nos guiamos de las instrucciones de la norma APA, no tendríamos por qué tener problemas de similitud, ¿ya? Ese es
un aspecto. El otro es que ayuda al lector, o sea, a quien lee, poder buscar las fuentes cuando está haciendo investigación. Tú dices, lo que dice este autor es importante y quisiera saber más. Entonces van acá a las referencias y ahí está el enlace, está bien citado y yo puedo ir a la fuente original. Ese es el objetivo de hacer las citas y detallar las referencias en forma adecuada. Entonces, en los artículos a nivel mundial, el que se usa más es el APA, la norma APA, la séptima edición, pero depende de la revista y depende del campo de estudio. Pueden ser otras normas, la revista se los dirá, ¿ya? Ahí he puesto algunas, APA, ahí ven. Depende de la revista y depende del campo de estudio, ¿ya? Los elementos básicos para citar el artículo, ahí lo ven, está el autor, el año, hay diferencias si tiene 20 autores, hasta 20 o más de 20, el año de publicación, el título del artículo, de la revista, el volumen, si es que tienen varios volúmenes al año, el número de edición y la página de donde podrían estar copiando párrafos, ¿no? La idea es que en un artículo no haya citas así, ¿ya? No he encontrado y creo que no es oportuno porque ocupa mucho espacio y la idea es que sea algo concreto, ¿no? Las ideas. Acá hay ejemplos, ¿no? De cómo se redacta y la presentación. La presentación de las referencias es en orden alfabético empezando por el apellido del autor, del primer autor. A pesar de que esto es frecuente, no sé por qué no tienen ese cuidado. A veces me llegan documentos donde están en cualquier orden. La sangría francesa es la primera línea a la izquierda y desplazado, como lo ven arriba, a partir de la segunda línea, desplazado hacia la derecha. A doble espacio, de acuerdo a la norma, y con relación a la ética, en este caso sí es muy importante porque eso se observa, es que se tiene que citar la fuente y automáticamente en ese momento lo agregan a la referencia. No lo hagan a mano después porque se olvidan y se quedan las citas sin referencias, o sea, sin el autor en la lista de referencias. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta todas estas consideraciones porque se detectan y se consideran faltas que hay que corregir, ¿ya? Aquí está al lado derecho, les he colocado ahí la presentación en alfabético, está con la sangría, ¿ya? Este es a doble espacio. Entonces, ¿cómo se organiza esto? La revista nos lo dice, ¿ya? La información, tenemos ahorita la facilidad de que ya nos dan entran a una revista y te dice, ¿quieres cómo citar la revista eh, según la norma APA? Y agarran y lo copian y lo pegan acá. Pero yo he visto que aparecen todo el nombre completo o te aparece los dos apellidos, miren, los dos apellidos y el nombre y lo dejan así.
O sea, no revisan. O sea, dicen, no, es que yo lo copié y lo he dejado igual. Pero si la norma te dice que solamente va el apellido paterno, la inicial del primer nombre, y después de eso va el año y te dice cuál es la estructura, no puedes dejar los dos apellidos y los dos nombres encima y decir que porque estaba así en la revista, y lo han copiado y así se quedó. Tenemos que corregir, revisar, sobre todo que los enlaces, como ven acá, al final de cada referencia hay un URL, un DOI. Ese enlace tiene que estar activo. Ponen a veces enlaces y cuando uno quiere entrar no funciona porque le falta una letra, se comieron un número o se borró, no sé, pero no funciona. O sea, tienen que verificar que todos los enlaces estén activos. Si ustedes colocan el cursor encima, automáticamente sale la ruta. O sea que ni siquiera tienen que entrar, solamente colocar el cursor y te sale ahí la ruta. Con eso es suficiente. Ya, entonces ese tipo de verificaciones y cuidados hay que tener. Y eso es responsabilidad del autor, no del revisor de estilo, no de otra persona, no que mi asesor me revisa, no. No. El bachiller, el autor de la revista es responsable del contenido completo de este documento y de la tesis igual. Tienen que redactarlo correctamente, ¿ya? Entonces, toda la información de cómo hacer la cita y redactar la referencia está en la norma, solamente hay que leer, ¿ya? Ordenarlas alfabéticamente, ya hemos dicho, aplicar el formato correcto cuando es cursiva, cuando es cómo se cita, o sea, la parte de los autores, cuando es un solo autor, cuando son dos, tres o más, cada uno tiene una forma diferente de citar. ¿Ya? Hay herramientas en el Word para hacer las referencias en forma automática. Y eso, bueno, ayuda, pero igual hay que digitar. Entran a las páginas y a la herramienta y hay que digitarlos a todos los autores, el nombre de los datos del artículo y hay otras herramientas también que automáticamente te jalan la información, pero igual hay que revisar cómo lo está mostrando a la hora de citar, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Eh, el último que he puesto acá, ese sí es crítico. Colocan citas y no colocan las referencias. Y yo le digo, ¿de dónde salió eso? Es porque de un autor que sí está acá en la referencia, han cogido un párrafo donde ese otro autor está citando a alguien y ahí es que aparece la cita en tu documento. Entonces hay que verificar. Solamente pueden ir las referencias de las citas que yo he hecho directamente en mi estudio. No son citas de citas. Porque si no lo redacto en forma correcta, parece que fuera una cita que está en el aire y no lo he incluido en mi referencia. Si es una cita de cita, que tampoco es conveniente en una revista, perdón, en un artículo, no eh, es preferible no hacer citas de cita. Si no hay más remedio,
hay que redactarlo en forma adecuada, ¿no? Pues se puede hacer la cita de cita cuando es algo realmente importante, entonces eso va a evitar que haya observaciones, ¿ya? En el, pasamos a lo que es el resumen. Nosotros hemos mencionado que el resumen se hace al final. Podríamos hacerlo, siempre dicen, hay que hacer un resumen tentativo, porque eso nos permite orientarnos, sabemos cuál es el objetivo, ya sabemos cuál es la herramienta. Hacemos un borrador, vamos a decir. eh, la cantidad de palabras que debe incluir son de 150 a 250, pero esa cantidad la, la decide la revista. En una oportunidad a mí me pidieron 100 palabras y yo decía, ¿qué pongo en 100 palabras? O sea, muy poquito, pero ese es su esquema, ¿ya? Por eso dice usualmente, la mayoría te pide ahora 200, ¿ya? Entonces, en este resumen debe estar lo principal que vemos ahí, el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones. Si lo pueden decir todo en 200 palabras, está bien, pero a veces el contenido se complica porque están usando no un instrumento, sino dos. Entonces, explicar los dos y explicar, porque es un tema complejo, entonces ese es un reto, ¿no? ¿Cómo decirlo con 200 palabras? Se escribe sin citas ni referencias, sin tablas, no se hacen referencias ni se habla de la tabla tal, ahí no. O sea, es como si estuviéramos recién conociendo a alguien y le vamos a explicar sobre nuestro tema y no va a decir, yo tengo una tabla no, o sea, es simplemente una explicación de en qué consiste el estudio, cuál es el objetivo, lo que ven ahí y qué es lo que buscamos como resultado, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró? Porque esto ya sucedió, ¿no? Ya está terminado. Entonces, se habla en tiempo presente o pasado, según corresponda, de acuerdo a lo que queramos decir. Se debe captar lo más importante, lo más impactante del estudio que sea de interés para el público, ¿no? Para el lector. ¿Ya? La estructura, lo que ven ahí es del APA, esa imagen. Te dice cómo se redacta. Es un párrafo, no son dos o tres, a veces me abren un párrafo. Es un solo párrafo y no debe, en la universidad son 200 palabras, no deben ser más de 200, no que son 205, 207. El límite máximo son 200 palabras, no 202 ni más. ¿Ya? Entonces, la estructura es una sola, la que defina la facultad en este caso. ¿Ya? Entonces, la información básica es lo que acabamos de ver. El contexto es en dónde está ubicado, o sea, el contexto es todo lo que rodea nuestro problema, nuestro objetivo. Se debe, como no hay mucho texto que se pueda incluir acá. Entonces, el método tiene que ser escrito en forma general, pero tratando de explicar lo mejor posible lo que hemos hecho para obtener información y poder contestar, ¿no? Nuestro tema de investigación. Los resultados principales, no todos, por eso es el objetivo general y si alcanza
un objetivo específico, el más importante. Y las conclusiones, igual, del objetivo general. Aquí, de preferencia, debería ir solo el objetivo general, porque ya en el detalle, en la explicación, se puede colocar, ahí se habla de especificaciones, de qué abarca el objetivo, empiezan a explicar ahí, ¿no? La redacción, lenguaje formal, objetivo, o sea, el lenguaje objetivo se enfoca al tema propuesto, ¿ya? Evitar jergas, no deberían ir jergas, ni mucho detalle, o sea, lo esencial, nada más, ¿ya? Y usar oraciones completas y coherentes. ¿Qué significa? Que a veces escriben oraciones, como dice que acá es todo un solo párrafo, no utilizan los enlaces, ¿no? Solo ponen oraciones tras oraciones y no hay una continuidad en las ideas. Entonces, hay que tener cuidado en los enlaces para que a la hora que leamos, o sea, no se entrecorten oraciones y, o sea, no se siente fluida la lectura, ¿ya? ¿Cómo lo organizamos? La, Tenemos que tener identificado, y eso me parece que está en los videos previos, donde les he alcanzado unas plantillas para escribir cada uno de los títulos, ¿no? Cómo se escribe el resumen, cómo se escribe el antecedente, o sea, cada etapa tiene una plantilla. Entonces revisen ahí para que sea más fácil. Entonces, tengo que poner el objetivo, lo escribo. El método, lo escribo. Todo lo que dice ahí, ya, todo eso lo tienen como dato. Y después lo arman como párrafo. O sea, eso ayuda, lo de las plantillas, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho que no van citas, no van referencias, menos tablas, o sea, ni siquiera es como si fuera una nota, o sea, escriben una nota relacionado con un libro, ¿no? Estás entregando un libro y dice, porque este libro trata de tal cosa, ¿no? Lo he hecho yo, y escriben la nota que resumen de qué trata el libro, algo así. No deben eh, entrar en mucho detalle, o sea, es muy concreto, pero completo. Ese es el objetivo. Cuando ya lo tienen, siempre se recomienda dárselo a leer a alguien. Y el resumen pueden hacer dos, tres eh, propuestas. Cuando vayan a escribirlo, no escriban sobre lo que ya está, escriban otra vez, escriban de nuevo. Y como ya tienen todas las ideas, va a salir diferente. Entonces tienen dos o tres y después dejan un día, 2 días, lo vuelven a leer y ustedes se van a dar cuenta cuál está más claro. Tú dices, esta me gusta más, o se lo dan a alguien, dice, ¿cuál de los tres está más claro? Ya, es la única forma. Todo lo que es artículos, uno mismo lo lee y lo sigue cambiando. Y cuando hagan modificaciones, no cambien una parte y después lo dejan y otro día regresan, corrigen la mitad y después corrigen. No, cuando ustedes hacen una modificación tienen que leer todo de corrido. O sea, van a revisar y empiezan a revisar todo. Porque cuando yo corrijo por bloques, lo que coloqué en la primera parte, lo dejé. Otro día, mañana regreso y empiezo con la segunda parte. Ya no recuerdo qué puse en el anterior.
Y ahí es donde repiten información. Tú dices, ah, acá tengo que recordar tal cosa, pero eso ya está en la primera parte. Por eso es que es importante que al final y dices, bueno, es que no tengo tiempo ya, lo hacen todo así, pero cuando ya lo han terminado, tienen que darle una leída completa y ahí se van a dar cuenta, esto parece repetido, lo marcan, siguen leyendo, o sea, no es que en ese rato se ponen a buscar a ver dónde está, no, empiezan a leer y terminan todo, terminan de leer hasta el final y donde encuentren que hay algo medio raro y dice, esto parece repetido, esto está poco claro, le falta información, van marcando, marcando y después van a buscar la aclaración. No corrijan conforme están leyendo, porque, o sea, eso es un esfuerzo, yo digo, inútil, porque me ha pasado donde tú corriges, buscas información y después te das cuenta que te has ido por otro lado y no era lo que tú querías. O sea, es de verdad que es una pérdida de tiempo. Van a corregir, lean todo de comienzo a fin, ¿ya? Cuando ya está armado todo, pues, ¿no? Se redacta en tiempo presente o pasado cuando dice según corresponda, el objetivo y conclusiones es en presente, el método y resultados es en pasado, ¿ya? El resumen, que es como decir, la fachada de todo esto, debe captar la atención del lector sobre el contenido para que se interese en saber en qué concluye o cómo llegó a la conclusión, ¿ya? Aquí tenemos dos ejemplos, ¿ya? Eh, este primero habla sobre discusión y conclusión de efectividad de un tratamiento médico. Dependiendo del tema, la discusión va a ser diferente. Si yo estoy buscando efectividad, la efectividad es si el tratamiento sanó o no sanó a la persona. Eso es la efectividad. Entonces, la discusión es interpretar, por ejemplo, los resultados, mis resultados, compararlo con los estudios de lo que dicen otros artículos y si yo tuve limitaciones con relación a mi levantamiento de información. Puede ser que no haya tenido suficiente acceso o el acceso a las historias clínicas fue limitada o me dieron al comienzo sí, después ya no quisieron darme, lo que haya ocurrido, ¿ya? Y de ahí vienen las conclusiones, resumen de el aporte, o sea, lo que resulta de mi estudio, ¿qué genera como conocimiento? Eso es el aporte. ¿Qué se va a poder hacer con esa información? ¿Quiénes van a poder utilizarla? ¿Qué decisiones se pueden tomar? ¿Quiénes se van a beneficiar con esas decisiones o los resultados de las decisiones que se tomen? Y las recomendaciones futuras, ¿para qué? Para seguir, por ejemplo, analizando estos casos o este tratamiento cada año. Sería conveniente, ¿por qué? O sea, no es recomendar por recomendar, o sea, es necesario ver o analizar este tratamiento cada año para ver si la recuperación de los pacientes, o sea, ha sido realmente efectiva o en qué porcentaje. No solamente con el grupito que se vio, sino analizando todos los casos. Entonces, esa es la forma de plantear la discusión y las conclusiones. Cuando nosotros queremos desarrollar estos aspectos, tenemos que hacer una estructura de qué es lo que vamos a analizar, qué es lo que buscamos, cuál es el camino que estamos siguiendo para lograr
el resultado que esperamos. O sea, no puedo interpretar por interpretar o revisar por revisar y a ver qué encuentro. O sea, no es así. O sea, debo estar buscando algo, ¿no? Ese algo es la respuesta. ¿Y qué podría revisar? ¿Qué aspectos de los estudios debo validar? De acuerdo a mis resultados, yo puedo identificar dos o tres características que me parecen llamativas y voy a ver si eso se manifiesta también en otros estudios. Podría ser, no sé, ¿ya? Entonces seguimos acá. Este es el otro caso. Este es el impacto ambiental de una intervención. O sea, la intervención es lo que hace el hombre, la manera en que lo hace, si afecta o no afecta, en este caso a el medio ambiente. Entonces, yo tengo ya el problema, sé lo que tengo que hacer y con los resultados empiezo la discusión. Hago un análisis crítico de los resultados, los comparo, como dijimos acá, con la parte teórica, la aplicación de los instrumentos, cómo se generó la información de otros estudios, lo comparo con los míos, igual limitaciones. Si es que he tenido limitaciones para recabar esa información, ¿ya? Y en conclusiones hago la síntesis, ¿no? ¿A qué es qué conclusión llego? ¿Qué es lo que he encontrado finalmente con la suma de toda esta información que he revisado? Y las propuestas de nuevas investigaciones, que en estos casos surgen de las experiencias, ¿no? Propias del lugar, del caso, de la situación y sobre todo de las limitaciones. Cuando hay limitaciones, hay aspectos que no vamos a poder analizar, entonces esas son propuestas o temas para futuras investigaciones. Hay que ver la forma de poder resolverlos, ¿ya? Entonces, ¿a qué llegamos? Aquí están las conclusiones y recomendaciones de todo lo que hemos visto, ¿ya? Hoy día hemos visto lo que está en rojo, discusión, conclusiones y también las referencias, ¿no? Entonces, le he puesto en orden, lo primero es la introducción, ¿no? La introducción que debe guiar al autor y al lector al desarrollo del estudio y del artículo en este caso, ¿ya? Los resultados eh, deben ser utilizados como insumo para poder analizar y llegar a las conclusiones. La discusión es ya es como dice ahí, ¿no? Es el corazón, es la base de todo el artículo, porque ahí se concentra nuestros resultados, los resultados de otros estudios, lo que dice la teoría y lo que vemos en la realidad, o sea, es lo que nosotros tenemos como conocimiento. Entonces, en la discusión se analiza todo eso. Y eso permite o respalda los resultados, las conclusiones y el cierre de nuestro tema de investigación. A la hora que describimos ese análisis, en la discusión analizamos, ese análisis tiene que ser ordenado, tiene que ser claro. Yo empiezo con si tengo dos objetivos, el primer objetivo. Y puede ser que mi primer objetivo tenga dos variables. Empiezo con la primera variable y después con la segunda y después con el segundo objetivo. Pero tengo que tener un orden a la hora de detallar el análisis y después cómo lo integro, cómo lo comparo.
porque toda esa información es el sustento de mis conclusiones. ¿Ya? En todo esto tengo que utilizar las citas. Ahí sí tengo que, de todos los antecedentes, las citas, o sea, los artículos que yo he seleccionado, puedo tener ahí 6, 8, 10, que he seleccionado de 50 que he revisado. Hay revistas que te piden mínimo 50 referencias y tienen que estar en el artículo, en el marco teórico, en el análisis, o sea, tiene que estar en, mientras más referencias se hayan consultado, le dan mayor valor al contenido del artículo. Por eso es que piden 50. Otros te piden 40, pero la mayoría te piden 50 referencias. Ya, cuando ya terminé y tengo mis conclusiones, las conclusiones deben responder el objetivo. Y el objetivo es esa información que va a servir para beneficiar directa o indirectamente a poblaciones. Algunos dicen, no, que mi tesis es aplicado a una empresa, pero la empresa existe para atender necesidades de la población. Organizaciones del Estado, privadas, todas existen para atender necesidades de la población. Por eso se dice directo o indirecto, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro y hay que plantear las respuestas de esa forma. ¿Cuál es el impacto? ¿Quién se beneficia? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, cuando ya hemos terminado con las conclusiones, tenemos que verificar que todas las citas que hemos mencionado tengan el detalle de las referencias al final. Y eso se puede hacer con, por ejemplo, si están en el Word, buscar y ponen el apellido de la cita y ahí les aparece todas las veces que se menciona ese apellido y al final generalmente está en referencia. Si es que lo han citado, ahí aparece. O sea, no tienen que estar haciéndolo ni manual ni nada, pero van marcando que todas las citas tengan las referencias. Y después, cuando ya tienen todo, van a encontrar uno que otro que se les pasó y no lo pusieron en la lista. Después de eso, pasan a las referencias y empiezan a corregir la redacción de cada referencia y a validar los enlaces. Eso es importante. El resumen, que ya lo tienen como un borrador, tienen que revisarlo otra vez. Algunos dicen, no, ahí nomás lo corrijo. Preferible es que escriban de nuevo o copien ese párrafo y sobre ese párrafo corrijan, pero hagan varias versiones. Porque si no guardan las versiones, después dice, ya malogré todo, estaba bien como lo había hecho, ya no lo tienen. Entonces es mejor tener varias, guarden todas las versiones hasta que al final deciden con cuál se quedan. ¿Ya? Entonces ya lo terminaron, ya tienen su resumen, lo que tienen que hacer es leer todo. Léanlo de inicio a fin. En mi caso, yo prefiero imprimirlo y marcar, porque ahí yo voy anotando. Para otros es más fácil usar el Word y lo hacen en la máquina, pero para mí más fácil es en papel, porque ahí yo lo voy leyendo y voy marcando, escribiendo y puedo pasar las páginas rápido y estoy mirando, o sea, para mí es más fácil. La revisión final siempre lo hago en papel. Entonces, esa coherencia de todo el contenido es importante.
que es lo que estamos viendo en el gráfico de abajo, ¿no? La articulación y la coherencia de todo el documento. Tú dices, ya tengo las conclusiones, coinciden con mis objetivos, me voy a introducción y miro ahí qué cosa dice y la conclusión responde el objetivo, sí o no, o falta. ¿Qué falta? Lo completo, ¿ya? A la hora que leemos todo de corrido, vamos a identificar si estamos repitiendo información. Si tenemos dudas, tú dices, acá dice, no estoy repitiendo, pero estoy diciendo lo mismo. Es oportuno, ¿en qué parte es mejor que quede? Pero uno de los dos tiene que salir. Depende del tipo de información, en qué etapa corresponde mencionarlo. Quizás en el otro ya no hay que explicarlo, solo mencionarlo. Como se indicó en introducción, nada más, no hay por qué repetir todo. ¿Ya? Seguimos. Entonces, la articulación, como ven acá abajo, es la secuencia de los objetivos que están acá en introducción, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué resultados obtuve? ¿Cómo hago el análisis, la discusión para llegar a las conclusiones y las referencias? Y todo tiene que estar relacionado. A eso le llamamos la articulación. ¿Qué hemos visto adicional? El resumen. Y el resumen también debe ser muy concreto y debe abarcar todo lo que hemos hecho como contenido, ¿ya? Entonces, eso es la coherencia que debe haber. El resumen abarca todo el contenido del artículo. Seguimos acá. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo como parte de esta capacitación es el curso taller. El curso explica la estructura y contenido del artículo y en el taller ustedes desarrollan y redactan, empezando por definir su tema en base a una tesis o una tesis terminada o casi terminada o un tema que sea de su interés para elaborar un texto científico o finalmente un artículo científico. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos avanzado? Nosotros hemos hecho en el módulo 1, era plantear el tema. Ustedes deberían decidir de acuerdo a la situación de cada uno sobre qué van a escribir. ¿Ya? Entonces, eso está en el módulo 1 y empezaban a hacer un borrador de la introducción en una página. En el módulo 2 ya redactaban la introducción y buscaban 3 antecedentes. De acuerdo a la plantilla, redactar los antecedentes eh, y buscar en las bases de datos, están en los videos del canal de YouTube, y empezar ahí a hacer la búsqueda y la práctica, ¿ya? Con la plantilla. La plantilla se las he mandado también para los que se han inscrito después o no les ha llegado. Ahora les digo cómo vamos a regularizar eso, porque no me dicen que no les ha llegado la plantilla. Ahora les digo, ¿ya? En la tercera, en el tercer módulo, me han estado enviando tus avances. Yo he estado corrigiendo, hemos tenido ya 2 reuniones con los que han estado enviando sus borradores. Entonces, las personas que envían los borradores, nos estamos reuniendo los sábados de 5 a 6 para coordinar, hacer aclaraciones o precisar algunos que no tienen tema todavía, ahí lo estamos viendo. Entonces, los que están mandando, se les va a pasar el enlace para la reunión del sábado. ¿Qué es lo que hay que hacer?
seguir con las correcciones y los ajustes de acuerdo a lo que estamos avanzando. Ya tendrían los que han podido avanzar ya la introducción, el método y el resultado. Recuerden que deben tener una tesis, ¿no? Esta es la idea el trabajo que hay que hacer cuando la tesis está terminada o casi por terminar. Entonces, toda esta información ya la tienen, ¿no? El problema o el inconveniente viene cuando están con un tema. Cuando están con el tema, lo que hay que hacer es definir el tema, y eso también está en el video 1, pero el video de la lista, que ahora les digo, de redacción científica, ahí está. Y tienen que definir qué tema es de su interés. Y en base a eso vamos a ir armando un texto científico, ¿ya? Em, entonces, si ya tienen la información, empiezan con la discusión y los antecedentes. ¿Qué es lo diferente? En el caso de los que tienen tesis, es que los antecedentes de la tesis ya no la pueden usar aquí, porque tienen que buscar antecedentes de los 3 últimos años y ya no tesis, sino artículos científicos. Entonces hay que buscar nuevamente antecedentes, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros estamos en el módulo 4 y lo que vamos a hacer es seguir con las reuniones, con las correcciones que les alcanzo por el Drive compartido, y me vuelven a enviar y vamos a seguir así avanzando. Tienen que ir redactando, los que recién se han inscrito igual pueden hacerlo desde la primera sesión, o sea, depende de cada uno. Hay que avanzar hasta terminar y presentar el documento final y después vamos a ver lo de la publicación. ¿Ya? La idea es que ustedes redacten, hagan sus borradores. Como hemos visto, no se aprende escuchando ni observando, sino haciendo. Entonces hay que practicar, ¿ya? Coordinaciones finales. Pueden seguir presentando sus avances para hacer las revisiones y asesorías. Se elabora en un Word compartido que les he mandado hoy día con una guía de cómo hacer la publicación. Las asesorías son gratuitas y van a continuar hasta octubre, ¿ya? Hasta octubre, máximo noviembre. La idea es que publiquen sus artículos este año. La próxima reunión de coordinación va a ser este sábado a las 5 para los que envíen trabajos. Y recuerden que el objetivo es poder publicar su artículo. Ahí hay 2 direcciones. La primera, donde dice Gladys Requejo P. Cursos, ese es que he creado esa dirección para que ahí me envíen los trabajos. Los archivos compartidos me los envían ahí. Y el otro es mi correo institucional, si quieren hacer alguna consulta, no sé, pero todos los trabajos, por favor, en la primera dirección, ¿ya? Guiándose del documento, ¿no? De esta guía que les digo de cómo compartir un archivo. Ahora sí, preguntas, consultas, chicos y chicas. ¿Hay consultas? Sí, profesora Gladys, buenas tardes, buenas noches. La consulta que han escrito por el chat dice, ¿qué ocurre cuando el tema es nuevo o poco estudiado y aparentemente los revisores no le entienden o no lo conocen? A ver,
Cuando el tema es nuevo, recuerden que el experto es el tesista o en este caso el egresado o el autor, ¿ya? El asesor, supongo yo que se refiere a un asesor, pero el tema es de uno. Si yo ya tengo mi tesis, yo ya tengo toda la información. Si el tema es nuevo y todavía no he desarrollado el estudio, tengo que delimitarlo y eso lo podemos ver en las reuniones del sábado. O sea, cuando tiene que definir el tema y si dice que lo explica y no lo entiende, hay que analizarlo. Hay que analizarlo para validar que realmente esté bien enfocado el problema, las causas, las consecuencias y el aporte para saber realmente cuál es la problemática, o sea, cuál es el problema que quiere solucionar. ¿Ya? Eso se puede ver. Otra pregunta. Hay una consulta, dice, en las asesorías de los sábados se podría unir para comenzar con su tema de artículo, recién va a iniciarlo. Sí, la idea es que, a ver, los que ya tengan la plantilla de análisis de tema, eso está en el video, acá lo había colocado, a ver, voy a poner acá, ya, este es otro tema, ahí está, acá, entran acá a este canal, YouTube, este es el canal de la universidad, aquí está. En la parte de abajo dice listas de reproducciones creadas. Aquí está, dice investigación, Facultad de Ingeniería. Entran aquí y aparece esta ventana. Y acá hay una lista, ¿ya? La primera que dice redacción científica habla del análisis del tema de investigación. Ahí está la plantilla de análisis para elegir el tema adecuado. O sea, hay que ver, hay que hacer un análisis de todo el contexto. Eso lo avanzan y me lo envían al correo y lo vemos el sábado, ¿ya? ¿Qué hay? Acá al final hay otros temas relacionados con investigación, pero se ha publicado, acá está, más abajo están ya las grabaciones, el módulo 1 y el módulo 2, ¿ya? Entonces pueden revisar acá. El módulo 3 y 4 va a salir publicado la próxima semana. Entonces pueden avanzar con el 1 y 2, los que se están integrando recién, y me envían al correo sus plantillas o su propuesta de tema, pero habiendo hecho el análisis, ¿ya? El análisis es una plantilla. Entonces, ahí pueden enviarlo. Entonces, listo. ¿Otra pregunta? Hola, ¿otra pregunta? Sí, han escrito, dice si se encuentran más datos, si encuentran más datos de estudio, ¿eso puede ir en conclusiones? Si hay más datos, no. Lo que va en conclusiones es la respuesta al objetivo que yo he planteado desde el inicio. Si en el camino encontré más información, o sea, eso lo puedo usar para otra investigación, pero no lo puedo poner como conclusión porque no lo he planteado como objetivo, a no ser que cambie mi objetivo o agregue un objetivo adicional. Pero si yo pongo dos objetivos, debo tener dos conclusiones que respondan esos dos objetivos nada más. Quizás la información que generé es crítica, es importante, entonces yo puedo retirar mi segundo objetivo y poner
o cambiarle de enfoque el segundo objetivo para resaltar la información que he encontrado. Podría ser, pero depende, pues, depende de cada caso. ¿Ya? La siguiente. No, por ahora no hay más, no han escrito más consultas. Ok, muchas gracias. Entonces, lo único que quería para completar, que es algo que me habían pedido, es esto, que me habían dicho que querían información de cómo elegir una revista científica indexada. Acá hay algunas recomendaciones. Voy a preparar una capacitación justo para esto. Em, Lo primero que hay que hacer es definir el área temática, o sea, sobre qué campo de estudio estoy enfocado y de acuerdo a eso buscar la revista, porque hay revistas de ciencias sociales, revistas de salud, entonces depende de eso para que yo busque una revista. Entonces se buscan las revistas indexadas de bases reconocidas. Estas bases reconocidas están aquí en esta explicación puedo conseguirlas de Scopus, de esta de la DOAC, Cielo, Web of Science. Entonces, ya tengo la revista, lo que tengo que hacer es revisar la política de acceso abierto y los costos. Hay revistas gratuitas, hay otros que cobran. Evaluar el prestigio y el factor de impacto de la revista. Después de eso, buscar los tiempos de evaluación y publicación, que lo dice la misma revista. Y lo otro que tengo que hacer es leer artículos de esa revista para yo familiarizarme con la presentación que tienen. ¿Ya? Entonces, cuando ya he leído y ya sé cómo me piden la información y cómo la muestran, es más fácil que yo haga algo similar. Se buscan las normas y requisitos que también te los publican ahí. Te dice consideraciones para los autores, entonces, o normas para los autores. Eso se descarga y hay que leer, y esas normas hay que cumplirlas. Ahí te dice las palabras, de cuántas palabras para el resumen, cuál es el esquema, hasta te dan la plantilla. Y lo que se recomienda es utilizar las herramientas para la búsqueda, ¿no? Herramientas de búsqueda. Entonces, todo ese, acá está en líneas generales. Voy a preparar, me han pedido varios ya que explique cómo hacer la búsqueda y todo eso en otra capacitación. Entonces, les alcanzo esto como datos nada más, ¿ya? Y con eso terminamos entonces nuestra sesión de hoy, ¿ya? Muchas gracias y los espero en las reuniones, espero sus trabajos y vamos a seguir avanzando nuestros artículos, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego.